tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Esto es la redacción abierta del Toro Televisión, edición verano. Hoy es viernes 8 de agosto. Seguro que muchos ya han empezado sus vacaciones y están muy pendientes del tiempo y sobre todo del calor que no nos da tregua y que seguirá apretando hasta el próximo miércoles, desgraciadamente, en algunas regiones que están llegando a picos de temperaturas. Hoy en Cádiz, en Tarifa, ya respiran algo más tranquilos después de que ayer se diera por estabilizado ese fuego que se originó hace días en una caravana de un conocido camping. Todas las personas ya han podido regresar a sus casas, esa es la buena noticia, aunque los bomberos siguen allí trabajando porque el fuego todavía no está extinguido. Allí un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba que realizan labores de refresco siguen pendientes de que ese fuego quede completamente extinguido. Este incendio, les recordamos, obligó a desalojar a 1.500 personas de campings, de hoteles y de casas de la zona en plena temporada alta de playa. El fuego se desencadenó tras arder una autocaravana en el camping Torre de la Peña y los vientos del estrecho colaboraron a que se propagara con rapidez. Se trata del peor incendio en la localidad de los últimos años. Y ayer jueves las autoridades también dieron por estabilizado otro incendio del que estamos muy pendientes en el sur de Francia. Allí ya se han calcinado 17.000 hectáreas en el que es el peor fuego en el país vecino desde el año 1949. Ojo porque las llamas todavía no han sido extinguidas y los bomberos siguen trabajando y lo harán como poco hasta este fin de semana. Allí hace mucho calor, se superan los 40 grados y desde luego este es ahora el principal obstáculo. El incendio es el peor que ha sufrido Francia en los últimos años y además se ha saldado la vida de una mujer que estaba en su domicilio, mientras que 3 personas siguen desaparecidas. 1.000 personas, además, siguen en estos momentos sin poder regresar a sus casas al no poder garantizarse aún el suministro de agua y de electricidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué desencadenó ese fuego? Bueno, las pesquisas, según dicen las autoridades francesas, siguen en manos de la Fiscalía, aunque todo apunta a que se trata de un fuego del que detrás está la mano humana debido a que se originó al lado de una carretera secundaria. Y en Aragón, un incendio forestal ha obligado a cerrar y a desalojar un parque natural en Teruel. El fuego se originó ayer a las 10:30 de la mañana en el Parrizal de Beceite, en el paraje de La Pesquera, en la que es una de las áreas naturales más visitadas de la región. Los operativos enseguida cerraron la zona y desalojaron el parque, activando además el nivel 1 de emergencias al tratarse de una zona muy delicada. Las llamas ya han quedado estabilizadas. El dispositivo de prevención y de extinción de incendios de Aragón ha movilizado un importante operativo para hacer frente a las llamas. Bueno, y en todas estas catástrofes que están ocurriendo en nuestro país hay un factor importante y es el calor que en estos momentos está golpeando con fuerza a nuestro país. Estamos ante una de las olas de calor más terribles de las últimas décadas y que se va a prolongar como mínimo hasta el próximo miércoles. Es ya la 5ª ola de calor más larga que hemos sufrido los españoles. Una ola de calor, unas altas temperaturas que nos afectan a todos, pero que si a alguien afectan especialmente es a aquellos trabajadores que se ven obligados a desempeñar su trabajo bajo temperaturas extremas. En lo que llevamos de verano, 4 personas ya han perdido la vida bajo estas circunstancias. La buena noticia es que existe un invento que nos puede ayudar a prevenir los golpes de calor. Se trata de una pulsera que ha desarrollado la empresa Biodata Bank y cuyo codirector Jaime de Andrés ya nos está escuchando y nos acompaña esta noche. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, nosotros somos una empresa japonesa que nos hemos dedicado a fabricar esta pulsera que se llama Canara Plus para prevenir golpes de calor, como bien has dicho. Explícanos un poquito, Jaime, en qué consiste, cómo funciona esta pulsera, cómo nos puede ayudar a prevenirnos y alertarnos de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Esta es una pulsera muy simple que a través de este sensor de flujo de calor constantemente monitorea la temperatura corporal profunda. Es decir, no es un termómetro que te indica si tienes 37 o 38 grados de temperatura corporal profunda, sino que monitorea estos cambios, es decir, toma un punto de referencia X y cada minuto se va actualizando. Y si llega al punto de que estás en riesgo de que te dé el golpe de calor, es decir, 2 pasos antes del suceso del golpe de calor, es cuando salta una alarma. Esta alarma es sonora, vibratoria y luminosa. Cuando esto pasa, se toma un descanso de 5 o 10 minutos y se hace todo posible para refrescarse. Aquí tengo un demo, no podéis escuchar la vibración pero podéis ver el sonido y un poco la luz que cambia. No sé, me voy a acercar al micrófono.
Ujú. Eso es. Entonces, cuando esto pasa, tomas un descanso y cuando la luz se vuelva a reponer verde, indica que puedes volver a retomar esta jornada laboral sin el riesgo de que te dé el golpe de calor. Claro, Jaime, el problema con los golpes de calor es que a veces suceden rápidamente y sin avisar, y sobre todo los trabajadores que están más expuestos son al final los que habitualmente desempeñan tareas que llevan concentración, esfuerzo físico. Hablamos, por ejemplo, de la obra, de los trabajadores del campo. Claro, esta herramienta que vosotros habéis desarrollado es muy interesante precisamente por eso, ¿no? Porque te alerta de algo, pues, de lo que tú muchas veces no eres consciente. Correcto, correcto. De hecho, en el 80% de los casos del golpe de calor no se sabe hasta que es demasiado tarde. Es decir, que estás hospitalizado o te has tenido que dar de baja por síntomas de golpe de calor. Nosotros al final lo que hemos diseñado ha sido una pulsera, una herramienta para los trabajadores de que ellos estén conscientes de un riesgo que es invisible y hacerlo visible a través de nuestra pulsera. Bueno, nosotros a nuestros espectadores siempre queremos recomendarles lo mejor y desde luego esta pulsera que presentáis vosotros ya está probada y la están utilizando, la están aplicando tanto los Mossos de Escuadra como los trabajadores de Airbus. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, pues hemos hecho un par de estudios médicos de campo para verificar la fiabilidad de nuestra pulsera. Uno de ellos ha sido con Airbus, como bien has dicho. En este estudio vimos que hubo una ola de calor durante el 2023 y fue curioso porque ninguno de los usuarios que tenían nuestra pulsera tuvo que ser ingresado por hospital, pero sin embargo en esa misma región hubo 19 trabajadores que fueron mandados al hospital por temas de golpe de calor, lo que indica que nuestra pulsera sonó a tiempo y alertó al usuario antes de tiempo. Los Mossos de Escuadra nos la han pedido este año y ahora estamos haciendo otro estudio con una empresa de servicios medioambientales en Madrid que se llama Valoriza y si esto sale bien se fomentará todavía más en sus empleados. Canaria Plus está ya, creo que es así como se denomina, ¿no? Corrígeme si me Sí, Canarias equivoco. Plus. Está ya presente en 10 países, pero está por el momento más orientado a empresas que a particulares. Si alguien que nos esté viendo quiere adquirir esta pulsera pues para su uso personal, podría hacerlo. ¿Y dónde, Jaime? Pueden contactar con nosotros y ya de ahí los podemos redirigir a nuestros distribuidores o bien igual los podemos hasta proporcionar las pulseras nosotros. O sea que está abierto a todo el mundo. No sé si nos puedes contar un poquito de precios o remitimos a todas estas personas directamente a vuestra página web. Que vengan a nuestra página web. El objetivo principal es empresas, ¿no? y trabajadores expuestos a altas temperaturas. Pero si alguien está interesado, que se sienta libre de ir a nuestra página web, biodatabank.co.jp. Pues Jaime de Andrés de Biodata Bank, muchísimas gracias por este gran invento que habéis desarrollado y que seguro que va a contribuir a salvar muchas vidas aquí en España. Gracias. A vosotros por tenernos. Gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguidita volvemos, no se muevan. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Y en la página internacional, la noticia del día nos lleva hoy hasta Israel, donde el primer ministro Netanyahu ha superado la oposición militar y ha decretado en las últimas horas la ocupación total de la ciudad de Gaza. Ha sido después de una reunión de más de 10 horas con mucha contestación interior y que va a suponer sin duda un gran cambio que ya ha sido muy denunciado por las organizaciones humanitarias. Aseguran que esta decisión, que va a suponer que a partir de ahora las tropas israelíes pasen a ese 12%, a esa
escasa parte del territorio gazatí que no está siendo militarizado va a suponer muchas muertes de civiles. Tampoco lo ven con buenos ojos las familias de los rehenes, que creen que esta decisión, que este movimiento va a suponer sacrificar a los cautivos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha confirmado sus planes para ocupar militarmente toda la franja de Gaza. Asegura que no busca anexionarla, pero que desalojará a Hamás, controlará el territorio y lo entregará a una administración civil alternativa de las fuerzas árabes. ¿Es cierto que toman el control de toda Gaza? Estamos trabajando para lograrlo. Para garantizar la seguridad debemos eliminar a Hamás y permitir que la población viva libre de su control. Bajo un gobierno civil no habrá jamás ni nadie que promueva la destrucción de nuestra visión. Nuestro objetivo es liberarnos a nosotros mismos y al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás. Anoche el Gabinete de Seguridad dio luz verde a este plan que incluye la toma de la ciudad de Gaza. Allí hay hacinados cerca de 1 millón de desplazados y donde la ofensiva prevé expulsar a esa población hacia el sur a zonas ya saturadas y sin recursos, lo que ha despertado alertas humanitarias. Israel controla casi toda la franja y considera zona militar casi el 90% del enclave. Ahora el objetivo es ocupar lo que queda y, según el gobierno, rescatar a los 20 rehenes que cree que siguen con vida. Pero la propia cúpula militar israelí y las familias de esos cautivos se oponen, pues temen que una operación así acabe con sus vidas. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. La ONU advierte que habrá más desplazamientos forzados y muertes civiles, recordando que desafía la orden de la Corte Internacional de Justicia que exige a Israel prevenir un genocidio y poner fin a la ocupación. Al mismo tiempo, le exige que detenga inmediatamente la operación. En España, el ministro José Manuel Álvarez también se manifestó esta semana. España rechaza de plano cualquier posibilidad de anexión ilegal, y subrayo ilegal, porque sería ilegal siempre en todo caso, tanto de Gaza como de Cisjordania. De la misma forma que rechazamos de plano todos los asentamientos ilegales de los colonos. También lo hace la Unión Europea, nuevamente, impulsada y liderada por España, que en el documento del encuentro que tuvimos con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ya hace algunos meses, señalamos que nunca reconoceremos una anexión ni de Gaza ni de Cisjordania. Por otro lado, el primer ministro británico, Starmer, califica la decisión como incorrecta. Y desde el mundo árabe, un alto funcionario jordano ha declarado que no aceptarán limpiar el desastre de Netanyahu y que solo apoyarán instituciones legítimas decididas por los propios palestinos. Dentro de Israel, la medida ha abierto una fractura política. El líder de la oposición, Yair Lapid, califica el plan de desastre que costará vidas, recursos y credibilidad internacional. Mientras tanto, sobre el terreno se multiplican las órdenes de evacuación. El acceso a la ayuda humanitaria sigue siendo mínima y las organizaciones internacionales alertan de que el impacto sobre la población civil podría ser devastador. La cifra de los muertos ya ha superado las 60.000 personas. Y atención, porque Estados Unidos duplica a $50 millones la recompensa por arrestar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se trata de una cifra inédita que hasta ahora solo se había ofrecido por terroristas internacionales y que duplica la que se ofreció hace años por Osama Bin Laden. Desde Washington, donde mantienen buenas relaciones con Caracas desde que Donald Trump llegó al poder, califican, no obstante, a Nicolás Maduro como uno de los narcotraficantes más grandes y peligrosos del mundo. Le atribuyen el liderazgo del Cártel de los Soles, considerada recientemente por Estados Unidos como una organización terrorista. En un comunicado, la administración Trump le acusa de aferrarse además al poder de forma ilegítima y se niega a reconocerle como presidente legítimo de Venezuela. Y de vuelta a España, hoy todavía sigue coleando el pacto de Vox y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para prohibir los festejos musulmanes en instalaciones deportivas municipales. Se trata de un acuerdo propuesto por el partido de Santiago Abascal, que después fue enmendado por el Partido Popular para intentar escapar de la polémica, pero que ha sido muy contestado en las últimas horas. Desde el Gobierno ya han dicho que van a abrir una investigación por posible delito
delito de odio. La polvareda que se ha levantado ha sido tal que en las últimas horas hasta los obispos, hasta la Confederación Episcopal se ha visto obligada a pronunciarse. Ellos aseguran que esta decisión es inconstitucional porque estaría vulnerando de alguna manera derechos fundamentales de la población musulmana. Bueno, pues hoy Santiago Abascal, el líder de Vox, ha decidido zanjar este asunto de alguna manera. Con un comunicado en sus redes sociales, Santiago Abascal asegura que no estamos ante un debate sobre libertad religiosa, sino que lo que está en juego, ojo, es la libertad y la identidad de España. Él asegura que el auge de esta religión, el Islam, es en realidad el auge de una ideología extrema que trae consigo consecuencias nefastas y antidemocráticas que dice ya estamos padeciendo en España. Se refiere el líder de Vox a los derechos de las mujeres, dice que la ablación genital femenina o el matrimonio forzoso infantil se está multiplicando ya en nuestro país y también habla de la persecución de los homosexuales. Vox además apunta como cooperadores necesarios a populares y a socialistas por permitir la expansión de estas prácticas bajo la supuesta bandera, dice Abascal, de la libertad religiosa. Bueno, ¿y qué dicen los otros afectados, los otros implicados en este asunto, es decir, el Partido Popular? Pues en las últimas horas, ayer se lo contábamos desde Génova, lo que decían es que se había manipulado el debate y que el Partido Socialista y Vox también por su parte lo que estaban intentando era agitar, polarizar el debate político. Hoy los populares desde allí, desde la región de Murcia, aseguran que el acuerdo no menciona en ningún momento a la comunidad musulmana y que se limita simplemente a ordenar que las instalaciones deportivas no sean utilizadas para finalidades que no sean las propias. Ahí están viendo ese destacado de ese acuerdo al que han llegado en las últimas horas Partido Popular y Vox, como decimos allí en el Ayuntamiento de Jumilla. Bueno, hablaremos más adelante de este asunto en la mesa política. Ahora me gustaría hablarles de algo que nos atañe a todos porque estamos en plenas vacaciones y 2025 está siendo un año muy negro en lo que se refiere a ahogamientos. En total, 303 personas han perdido la vida por este motivo en lo que va de año. Se trata de la cifra, ojo, más alta de la última década. El perfil pues, es el habitual, un varón de entre unos 50, 55 años que pierde la vida en una playa, ojo, que no está siendo vigilada. Lo más dramático de este año es que está aumentando el número de decesos en menores de edad. Hablamos ya con Javier Sánchez, que forma parte del equipo de comunicación de la Real Federación Española de Socorrismo y Salvamento y que tiene la amabilidad de atendernos esta noche. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, ¿a qué se debe? Porque todos los años estas cifras están encima de la mesa. No sé si este año, este verano, ha habido alguna circunstancia excepcional que ha motivado este aumento de los ahogamientos. Bueno, lo que está pasando no es un accidente, sino que es un patrón que se repite año tras año. Las causas son ya bien conocidas. La imprudencia, dejar al menor solo, los baños en zonas no vigiladas, la sobreestimación de las capacidades físicas o la falta de cultura de prevención al fin y al cabo. A esto se suma la saturación de las playas, que está siendo sin precedentes, donde se relajan los hábitos de seguridad y donde no siempre hay personal suficiente ni está bien formado. Lo más preocupante es que estamos normalizando el ahogamiento como una consecuencia inevitable del verano y no lo es. Son muertes evitables si se toman decisiones valientes. Más vigilancia, formación real y una estructura profesional sólida en el socorrismo. Claro, porque desde la pandemia lo que estamos viendo en España es que cada verano hay más visitantes, hay más personas en las playas. ¿Por qué no se ha decidido aumentar también el personal que está a cargo de su seguridad, es decir, los socorristas? Bueno, eso depende al fin y al cabo de cada ayuntamiento o la entidad, en el caso de las piscinas, si es una entidad privada, el llevar a cabo la contratación. Sí se está hablando mucho de que hay una falta de socorristas. Socorristas hay. Lo que no aceptan son las condiciones, en muchos casos temporales o incluso que no pueden hacer frente el socorrista con el sueldo que recibe a los precios del alquiler, por ejemplo, en el caso de Baleares o cualquier ciudad o isla donde los alquileres están por las nubes y no pueden aceptar el trabajo. La mayor parte de estos accidentes se suelen producir de forma tradicional en las playas, pero cada vez es más común que se produzcan también en aguas interiores, ¿no? En pantanos, que cada vez se están volviendo pues, más populares. El rasgo común en todos estos espacios es que no hay servicio de socorrismo. No sé si está encima de la mesa, si es una de vuestras reclamaciones que también cuenten estas zonas con este tipo de protección.
Efectivamente, como tú decías, cada vez nos encontramos con mayor número de ahogamientos en ríos, que es el segundo lugar con más, donde se producen más estos accidentes por detrás de las playas, también los embalses, los pantanos, y supone un riesgo enorme. Por supuesto, está sobre la mesa el solicitar que cuente con un servicio de vigilancia activo en todo momento. El problema de las aguas de interior no es que sean menos peligrosas, sino que son menos visibles o al ser aguas más tranquilas, creemos que no esconden peligros, pero existen corrientes ocultas, zonas resbaladizas, aguas turbias y esa sensación, ¿no?, que estábamos hablando de seguridad que genera el agua tranquila que no lo es. Igualmente, las piscinas, al fin y al cabo, es un espacio acuático de interior y nos encontramos en que las piscinas particulares no cuentan con ningún sistema de vigilancia, por supuesto, y son los padres o las personas adultas las que deben de llevar a cabo esa protección. Cuando uno mira los datos de este año le llama la atención, esto es algo común de años anteriores, pero parece que este verano está ocurriendo con mayor frecuencia, ¿no?, los accidentes e incluso las muertes en menores de edad. ¿Cómo puede ser que esto siga produciéndose? Es decir, ¿es un fallo en la prevención o en la actuación cuando esto sucede? Bueno, la mayoría de los incidentes mortales en menores ocurren en esas zonas particulares, ¿no? En una piscina particular. Y este verano también nos estamos encontrando bastante con pantanos, gente adolescente, más que niños pequeñitos. Y es esa falta de cultura preventiva, el no conocer las normas básicas o cómo protegerse. No se trata solo de enseñar a los menores a convivir con el agua. Sí, saber nadar no es suficiente, hay que saber qué hacer y qué no hacer en un entorno acuático y eso no forma parte de nuestra educación y nuestra cultura social. El agua no es un enemigo, pero sí es un entorno que merece respeto y la infancia necesita más protección, más formación y los adultos, por supuesto, por su parte, más responsabilidad en este caso, porque un segundo de descuido puede costar la vida de nuestro hijo. La mayor tasa de accidentes en menores de edad se suelen producir en menores de 4 años. Claro, en estos casos es muy importante insistirles a los padres en que toda precaución es poca porque estos niños en cuestión de segundos pueden desaparecer del agua, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues les lanzamos ese mensaje a todos los que nos estén viendo, especial protección si tienen menores a su cargo. Por supuesto, si este verano van a disfrutar de las playas, de las piscinas, también cuidarse uno mismo porque cualquier prevención es poca. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. A la vuelta abrimos la mesa política aquí en el Toro Televisión. Hasta ahora. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del verano y es momento de abrir la mesa política y de presentarles a los dos contertulios que me van a acompañar en la noche de este viernes. Pedro Pedros, analista político, muy buenas noches y bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Marina? Un habitual sobre todo del gato al agua. Hoy bueno, te cambias de programa. No, bueno, yo voy a donde me invitan y he pegado ahí con el gato, le estoy muy agradecido a José Javier. Y nada, me dijeron la redacción abierta y fenomenal. Este año no te coges vacaciones, me estabas contando. Yo antes. Simba. Simba. Aquí se aplican una de Simpa, los que se van sin pagar, y yo Simba, sin vacaciones.
Bueno, Eduardo de Rivas, subdirector del Debate. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Qué Gracias tal? por estar aquí. Un placer. Bueno, pues empezamos con ese recorrido de la actualidad. Hoy es 8 de agosto y se acordarán que hace justo un año se celebró esa toma de posesión muy peleada por parte de Salvador Illa. El que hace unos años se presentaba como un constitucionalista dentro del panorama político catalán, lo cierto es que lo que ha hecho en este último año ha sido copiar prácticamente la agenda de su predecesor, ya sea en materia lingüística o en los últimos tiempos abanderando esa pelea por el concierto catalán o desafiando a la justicia con la ley de amnistía. Salvador Illa cumple un año al frente de la Generalitat. Después de más de una década, su investidura supuso la vuelta de un gobierno no independentista al Palau. Pero los pilares fundamentales de esta legislatura han sido la inestabilidad y las cesiones constantes al separatismo y a la extrema izquierda. Sánchez colocó a su fiel escudero al frente del gobierno, con un compromiso claro: ceder ante RC a todo y a cualquier precio para asegurar la tranquilidad parlamentaria en Madrid. El rumbo del mandato de Illa lo ha definido Esquerra y los comunes, gracias a los acuerdos de investidura. Ambos partidos han jugado sus cartas y han conseguido sus exigencias tanto en materia fiscal como en vivienda, y también competencias que no solo han marcado la agenda, han acabado dinamitando los presupuestos, ya que el primer gran fracaso de Illa fue la negativa de Esquerra y los comunes a apoyar las cuentas públicas, dejando desde entonces el Parlamento más inestable de la historia reciente. El balance de estos 12 meses podría llevar un título: cesiones constantes ante sus socios. La cesión más relevante a los independentistas ha sido el acuerdo de financiación singular para Cataluña, una petición de Esquerra apoyada por el PSC y el PSOE, para la creación de una especie de hacienda catalana con capacidad para recaudar todos sus impuestos. Otra de las concesiones estrella al nacionalismo es el traspaso de Rodalies, con la creación de una empresa mixta para su gestión, además de la negociación para traspasar a los Mossos de Escuadra competencias sobre puertos y aeropuertos, lo que permitiría una autonomía operativa que antes solo pedía el independentismo más radical. Y ya no solo ha aceptado estas cesiones sin resistencia, sino que las ha asumido con una actitud sumisa, actuando más como delegado de Pedro Sánchez que como presidente de Cataluña, cumpliendo sin rechistar el mandato de ceder ante Esquerra para mantener al PSOE en el poder. Bueno, pues la clave nos la daba al final del vídeo nuestra compañera. Efectivamente, Salvador Illa en este último año no ha ejercido como presidente de Cataluña, sino como enviado especial y sobre todo como ejecutor de esos intereses de Pedro Sánchez, con el que, por cierto, se va a reunir a lo largo de este verano. Es uno de los pocos privilegiados que ha recibido invitación para pasar por ese palacete de la Mareta allí en Lanzarote. Pedro, ¿cómo ves este año de legislatura de Salvador Illa? Pues a mí no me sorprende nada. Yo creo que el que se sorprende de la actuación del señor Illa, infame desde que lo conocemos como ministro de Sanidad, al frente de un partido que ya hace mucho tiempo, que no es el PSOE, sino el PSC, que ya hace mucho tiempo mantiene una apariencia, pero tiene otra conducta, pues simplemente está cumpliendo a sus dos amos. A su amo Pedro Sánchez, para mantenerlo en donde está, y a sus amos separatistas. Entonces, no sorprende en nada. Y si extendemos un poco más la cuestión, que no sorprende absolutamente en nada todo lo que está pasando con un partido de la naturaleza del Partido Socialista Obrero Español en cualquiera de sus versiones. El señor Illa está cumpliéndole el mandado a sus jefes, y lo sorprendente, y más que sorprendente, lamentable, es que haya gente que aún les vote. O sea, uno no termina de asombrarse de la capacidad de tragar que tienen muchísimos españoles. Eduardo. Firmo debajo, casi, de lo que ha dicho Pedro. Es que yo no entiendo cómo alguien, cuando fueron las elecciones en Cataluña, podía esperar que Salvador Illa hiciera un cambio allí en Cataluña. No lo iba a hacer, entre otras cosas, porque no tenía capacidad real de gobernar en solitario, con lo cual iba a depender o de Puigdemont o de Esquerra. Y los dos, depende Pedro Sánchez para seguir en Moncloa, con lo cual se ha convertido en lo que todos esperábamos que iba a ser. Un mero
asesor, una persona de confianza de Pedro, un ejecutor, como habéis dicho vosotros, en Cataluña, de la obra de Moncloa. Ha ido poco a poco siguiendo todos los pasos del procés. Lo único que ha cambiado es que no tenemos salidas del tiesto de repente, de ahora vamos a hacer no sé qué, ahora nos independizamos, ahora tal. Eso por lo menos en los medios pues se ha silenciado, ha estado calladito, ha estado tranquilo. Pero cambiar, no ha cambiado nada. Sí, es una persona, ¿no?, que hace años se comprometía que si llegaba al gobierno de Cataluña iba a llevar la paz, y efectivamente lo único que ha estado haciendo con estas concesiones es avivar pues, el poco resquemor independentista que queda ahí en Cataluña. Dar tranquilidad un poco al ciudadano, de que a las empresas sobre todo. Las empresas sí que están más contentas, lógicamente, de que esté el PSC, a que esté Esquerra o que esté Puigdemont al mando, porque era una bomba de relojería que en cualquier momento podía estallar. Sin embargo, con el PSC y estando además Sánchez en Moncloa, no va a hacer nada en contra de los intereses de Illa, con lo cual los empresarios pues, estarán más contentos, lógicamente. El ciudadano ya es otra cosa. Bueno, seguro que vosotros os acordáis, aquí estábamos en el Toro Televisión siguiéndolo muy de cerca, pero esa toma de posesión de Salvador Illa fue de la mano de la vuelta fugaz de Carles Puigdemont a España. Él aseguraba que tenía derecho a votar en la que fue después la investidura de Salvador Illa, y decidió plantarse en Cataluña por unas horas. Pese a pesar una orden de detención sobre él, Carles Puigdemont consiguió cruzar la frontera, pasearse tranquilamente por Barcelona sin ser detenido, pese a que hay 3 cuerpos de policía que en esos momentos se encontraban pues, salvaguardando Barcelona y Cataluña. Hoy todavía este asunto está siendo judicializado, quedan muchas incógnitas de lo que pasó y por qué falló ese operativo. Bueno, Carles Puigdemont sabía que hoy se producía ese aniversario y lo ha celebrado a través de sus redes sociales, diciendo algo muy curioso. Él asegura que de haber sido detenido estaría en prisión, que él es consciente plenamente, y que probablemente estaría a punto de ser juzgado y de condenado. Dice Carles Puigdemont que en España hay cosas y personas que están por encima de la ley y de su propia Constitución. En ese texto hemos querido destacar solo un fragmento porque es muy extenso. Lo que hace el expresidente de la Generalitat es justificar su vuelta. Dice que él fue elegido democráticamente en el Parlamento de Cataluña y que tenía el derecho y el deber de estar en la sesión. Añade además que la ley de amnistía ya había sido aprobado por las Cortes y que había entrado plenamente en vigor. También hoy el secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha hecho eco de este asunto también en sus redes sociales. Dice Turull, que es firme defensor de la independencia, estrecho amigo y colaborador de Carles Puigdemont, que los justicieros con toga y sus colaboradores y altavoces salivaban imaginando al presidente en prisión. La represión no se iba de vacaciones, dice, y la confrontación contra ella tampoco. Una vez más, el aparato represor del Estado se quedó con un palmo de narices. Es la manera de Jordi Turull de jactarse de esa huida frustrada de Puigdemont. Bueno, en unos minutos hablaremos con sindicatos de policía, que son los principales afectados por esta imagen de descrédito que se dio a los cuerpos policiales aquí en España, pero me gustaría preguntaros a vosotros, un año después, ¿qué conclusiones sacáis de esta vuelta fugaz de Puigdemont a España? Es que por evidente parece redundante hablar de eso, pero es que es para descojonarse de la risa. O sea, y en ese año, desde que el señor Puigdemont, que se ufana de, o sea, yo soy un delincuente, yo debería estar preso, pero afortunadamente no lo estoy. Y ante eso no hay quien reaccione. Y en este año lo que ha sucedido es que ha avanzado eso que Gustavo Bueno llama la capa conjuntiva, la capa basal y la capa cortical. O sea, la capa basal y la capa cortical, España se lo ha cedido prácticamente todo. O sea, hay de facto, salvo algunas cosas que faltan por pulir, constituido un Estado catalán. Hay una gran derrota en el lenguaje que se utilizan en las tertulias cotidianas cuando se habla de el independentismo y el nacionalismo. Eso no existe. O sea, son sediciosos, son secesionistas. Y a pesar de, pues existen en la política española
van y se paran en la tribuna del Congreso de los Diputados, chupan de la mamandurria, como le dicen aquí, ¿verdad? Están metidos en todos los guisos y no hay manera de pararlos. Por supuesto que, o sea, lo que no me sorprendería es que vuelva a suceder. Es que Puigdemont regrese, vuelva a ser una... Ah, que sí, que vamos a hablar... Que, pues sí, deja muy mal parada a la policía. Deja muy mal parada a la policía en la medida de que la policía cumple las órdenes que le dan. Habrá más de un cuerpo de policía, no sé, la Guardia Civil. Desde los mozos no creo, ¿no? Pero la Guardia Civil o la Policía Nacional que estarían... Bueno, los mozos, que eran los que realmente estaban al frente de ese operativo, yo creo que la imagen de descrédito también les ha sacudido a ellos, ¿no? Se ha comprobado que había mozos de escuadra, que había agentes que estaban compinchados con Puigdemont, pero no creo que la totalidad del cuerpo... Al final, o sea, dentro de la constitución de esa capa cortical, o sea, que es la estructura y las instituciones del Estado para cuál va a ser el cuerpo que se encargaría, que ejercería como aparato de la violencia estatal en el caso de Cataluña, los mozos. De hecho, ¿qué piden los separatistas en todas partes? Sácame ¿a quién? A la Guardia Civil. Porque la Guardia Civil inequívocamente está al servicio de España y de los españoles, pero los mozos. Entonces, por supuesto que si tú me dices, había algunos mozos, es porque es mucho más fácil que haya unos mozos que de paso, a mí no me gusta ni hablar ni del Palau, ni de la Generalitat, ni nada, pero siento que les estoy dando, siento que les estoy reforzando el discurso. Pero esos señores eran mucho más fácil de contactar para efectos de, oye, mira, cuando pase, te volteas y estiras la mano y de repente te dejan algo. Bueno, pues hablábamos del descrédito y de la mala imagen de la policía que trascendió y que quedó para la posteridad después de esas imágenes de Carles Puigdemont campando a sus anchas por Barcelona. Un año después, me gustaría saber cuál es el sentir dentro de todos los cuerpos implicados, directa o indirectamente. Saludo en este momento al portavoz de Jupol, Ivonne Domínguez, que ya me está escuchando. Ivonne, muy buenas noches. ¿Qué falló ese día, ese 8 de agosto de 2024? Hola, muy buenas noches. Bien, lo que falló en nuestra modesta opinión es que se confió única y exclusivamente en los Mossos d'Esquadra. Por eso nosotros creemos que el máximo responsable es el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por confiar única y exclusivamente en los Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra, hay que recordar lo que hicieron en el 2017 en el referéndum ilegal, que se cruzaron de brazos. Y en aquella ocasión el gobierno utilizó, ante la negativa de aplicar la Constitución, la ley y hacer caso a unas resoluciones judiciales por parte de los Mossos, el gobierno se vio obligado a utilizar a Policía Nacional y Guardia Civil. Desgraciadamente, en el caso de Puigdemont, hace justamente un año, en lo que se hizo por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, fue confiar única y exclusivamente en los Mossos d'Esquadra, y a la vista está de lo que sucedió. Fue absolutamente esperpéntico y bochornoso. No solo la fuga en sí, que por supuesto, sino las explicaciones que nos dieron posteriormente. Hay que recordar esas excusas diciendo que se fugó porque llevaba un sombrero de paja o porque en la huida se encontraron con un semáforo en rojo. Absolutamente bochornoso y, desde luego, ojalá se investigue y se depuren todas las responsabilidades, porque es evidente que huele todo muy mal. Claro, ¿qué imagen proyecta sobre la ciudadanía que un delincuente, porque al final estamos hablando de un delincuente sobre el que pesaba y pesa en estos momentos una orden de detención internacional, pueda cruzar una frontera y campar a sus anchas sin ser detenido por una ciudad que presuntamente no puede pisar? ¿Qué imagen da a los ciudadanos? Pues da exactamente igual que la ley de amnistía, que desgraciadamente me gustaría decir lo contrario, pero que no todos somos iguales ante la ley, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ni más ni menos. ¿Cómo puede ser, estamos viendo las imágenes, cómo puede ser que se le dejara subir al estrado y hacer un mitin cuando se sabía perfectamente lo que iba a hacer? Supuestamente dicen que se consensuó que hiciera el mitin y posteriormente detenerlo. Bueno, la fuga y huida fue esperpéntica. Como decía anteriormente, esto huele muy mal. Huele a que estaba todo absolutamente pactado y probablemente si hubiera acabado detenido, pues políticamente tener a Puigdemont
presentado ante el Tribunal Supremo, que es donde tiene que rendir cuentas judiciales, hubiera sido un problema político. Parece ser que lo que se quería precisamente fue esto, que el señor Puigdemont hiciera su meeting, que hiciera su espectáculo y que se hablara más del señor Puigdemont que de la toma de investidura, que hay que recordar que hace precisamente un año que hubo una toma de investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Hay tres Insisto, mozos, sí, hay 3 mozos de escuadra que están siendo investigados. Perdona, Ivonne, termina. No. Que las imágenes hablan por sí solas, que se dio un espectáculo bochornoso y tanto policías nacionales como creo que puedo hablar también en nombre de los guardias civiles, sentimos una gran rabia e indignación porque no se contó con nosotros para absolutamente nada. No había un plan B. En la operación Jaula, yo hablé con compañeros de las fronteras, ni siquiera se contó con ellos y se movilizó a Policía Nacional y Guardia Civil para intentar detenerle. Cuando se hizo ya era muy tarde y evidentemente ya había salido de España. Hay 3 mozos de escuadra que están siendo investigados en estos momentos por la justicia. Con las actuales relaciones que existen entre el Gobierno de España y el separatismo, ¿crees que va a llegar a algún lado esta investigación? ¿Va a haber consecuencias para estas 3 personas? Bueno, hay que confiar en la justicia. Evidentemente, esos 3 mozos también tienen derecho a la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, pero hay que confiar en la justicia. Pero está claro que si acaban condenados, en España, afortunadamente, hoy por hoy, los jueces, la inmensa mayoría, siguen siendo independientes y hay que confiar en la independencia del Poder Judicial. Ya sabemos que si acaban siendo juzgados y condenados, bueno, pues igual que vimos anteriormente, antes de la amnistía hubo un indulto. Entonces, veremos a ver cómo evoluciona todo. Pues Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol, gracias por atendernos. Buenas noches, un saludo. Bueno, pues está claro, Eduardo, que lo que nos ha dicho Ivonne, ¿no? Que al final el gran fallo fue pues, ceder todo el operativo a los mozos de escuadra y no contar con policía o con guardia civil. Sí, decía Ivonne, ojalá un día nos enteremos de lo que pasó y que haya consecuencias y tal. No, de eso nada, porque es que no va a haber. Porque no las quieren buscar. No, entre otras cosas, o sea, si no quisieron capturar a Puigdemont aquel día, por supuesto que no van a querer ver quién tuvo la culpa de que Puigdemont viniera a España, no lo detuvieran y se fugara tranquilamente otra vez a Waterloo. Con lo cual, vamos, por supuesto que dentro de 15, 20 y 30 años seguiremos sin saber qué pasó realmente, pero vamos, tenía toda la pinta de un conchabeo con el gobierno de venga, vienes, hablas, y se especuló con que él dijo sus círculos con que se iba a entregar después y le dejaban hablar. Luego él todo eso lo negó. O sea, que es que realmente nunca vamos a saber qué hubo realmente detrás de aquello. ¿Cómo veis el futuro judicial de Carles Puigdemont? Él tiene ahora mismo unas bajo la manga para que se aplique esa ley de amnistía, que es ese recurso de amparo que interpuso hace días su abogado, para que se aplique también la amnistía a la malversación, que es uno de los delitos por los que está procesado. Según leía yo en periódicos estos días, Puigdemont ahora lo que va a pretender es presionar de alguna manera a Sánchez y al Constitucional para que esto se resuelva cuanto antes. Tiene todavía el Constitucional muchos recursos de amparo por estudiar, con lo cual esto de momento no parece posible, ¿no? Pero juega en su contra lo que diga Europa. Esa también es otra... Que es desde el momento 1 de esta situación los únicos que nos podían salvar de la amnistía. Yo en su momento, cuando se aprobó, me pilló a mí en Bruselas, ejerciendo de corresponsal, y viví todo aquello, cómo iban las negociaciones de Bruselas, la Comisión y demás. Yo pensaba que lo iban a parar antes de que entrara en vigor, pero dijeron que no, decidieron posponerlo a que realmente fuera la justicia, en vez de el Ejecutivo Europeo el que dijera, oye, esto no lo puedes hacer porque no tiene ningún sentido, y enviaron un escrito a la justicia europea de, pues mira, te lo dejo en tu mano porque realmente eres tú, eres la justicia quien tiene que parar esto para que tenga una solvencia real y no una decisión política que le pueden achacar al Partido Popular porque von der Leyen es del Partido Popular y entonces Feijóo como no quería, tal cual. No,
mira, esto es la justicia y aquí ya no hay más tutía. Esa era la decisión más inteligente, aunque nosotros éramos impacientes a la hora de decir esto no puede entrar en vigor, no pueden ser amnistiados, no. Pero realmente a la larga se ha visto cómo ha sido más inteligente esa espera y estamos a unos meses de que la justicia europea resuelva y eche atrás todo este... ¿Cuándo calculas tú, Eduardo, que podría pronunciarse el Tribunal de Justicia? Yo no creo que sea este año, pero no será muy entrado 2026. O sea que en estas cosas es muy complicado ver plazos. Igual te está escuchando Puigdemont y está diciendo, bueno, no me queda tanto. Pedro. Para mí no deja de ser triste que la justicia española quede subordinada a la europea, o que los entuertos que ocurren en España tengan que estar así como que, bueno, nuestra última esperanza es un ente supranacional en el cual en otros aspectos desconfiamos profundamente. No me refiero al Tribunal Europeo, sino a la Comisión y al propio Parlamento Europeo, donde no sé si todavía Puigdemont es eurodiputado. No, ya no. Vale, ya no. Perfecto, qué bueno saberlo, pero por mucho tiempo estuvo albergado no solo en Bruselas, sino en su curul de eurodiputado. ¿Y qué se puede esperar del Tribunal Constitucional Español? Pues poca cosa. Pues absolutamente nada. Nada, o sea, aquí en una oportunidad, no recuerdo, sí, era en El Gato. El señor me decía, no, yo confío en que Cándido Conde Pumpido es un gran jurista. Y es un empleado de Sánchez. Es un tipo que está ahí para menearle el rabo al amo. Que con todo esto ya no sabemos quién es el verdadero amo, si será Sánchez, si será Zapatero, o sea, pero en todo caso, no deja de ser lastimoso que un delito tan escandaloso, o sea, que se amnistíe la malversación de fondos. Es repugnante. Es una cuestión que tú lo cuentas en, no sé, ahorita como que ha mejorado, no se ofenda a nadie, ¿no? Pero en algún pequeño país de Centroamérica, como pudiese ser Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y mira, tú sabes que hay un país en Europa donde los tipos que se roban la pasta les dan, ¿en serio? No se lo creen. Entonces, esperemos que la justicia europea eche para atrás todo y mientras eso sucede, la otra pregunta es, ¿qué otras tantas concesiones obtendrá el separatismo secesionista sedicioso catalán que termine de engrasar todas las articulaciones necesarias para constituir un Estado, así sea de facto, así no se declaren independientes? ¿Qué tanto pueden avanzar en eso? Tú me dices no muy entrado 2026, 7 meses, en marzo, abril, 7, 8 meses. ¿Qué tanto más pueden conseguir en 8 meses? Se los dejo. Bueno, tenemos que hablar hoy también de un tema que está muy relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero. Tú lo conoces bien por sus relaciones con Venezuela y son los contratos que en los últimos años ha firmado el Gobierno de España con la multinacional china tecnológica Huawei. Ya saben que estos contratos están ahora mismo bajo el foco de la polémica después de que el Partido Popular haya acusado y sobre todo haya pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por cederle datos muy sensibles de los españoles, de la policía, de la seguridad social, escuchas judiciales, a esta tecnológica Huawei que está ahora mismo pues, vetada en Estados Unidos, en la Unión Europea, por posible espionaje y por posible paso de estos datos a la dictadura china, al Partido Comunista Chino. Bueno, pues la última novedad que tenemos de este asunto la lleva hoy OK Diario entre sus principales noticias y es que Huawei fue hace escasos meses, en noviembre de 2023, patrocinador especial de las jornadas de ciberdefensa. Esto tiene su gracia, organizadas por el Centro Criptológico
nacional. Lo más llamativo es que esta concesión se produjo pues apenas meses después de que la Comisión Europea advirtiese por primera vez del alto riesgo de que las empresas chinas, Huawei y ZTE, otra que también opera en España, para la seguridad de la Unión Europea. Desde entonces, bueno, pues los contratos, aquí se lo hemos venido contando, han sido múltiples y las ramificaciones, los contactos con diferentes ministros para que ellos se produjesen, pues se han venido denunciando y contando y desvelando los medios de comunicación. Han sido muchos los ministros salpicados, pero esto desde luego no se entendería sin el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, que actúa como embajador de esta empresa aquí en España. Eduardo, ¿qué te parece a ti este asunto? El Partido Popular en las últimas horas está haciendo una ofensiva judicial contra el Partido Socialista. ¿Cómo lo ves tú? Pues a mí me parece una más de este gobierno vamos a ver, si la Unión Europea, la Comisión Europea, mejor dicho, te está diciendo no hagas tratos con Huawei, si Estados Unidos te está diciendo no hagas tratos con Huawei, fíjate, o sea, no son dos tontos los que te están hablando. ¿Con quién te quieres juntar? ¿Con los socios potentes o te quieres ir con tus amigos con los que se le vio en su gira por Latinoamérica hace no mucho? ¿Quién quieres que sean tus socios estratégicos en un futuro y tus buenos aliados para que España progrese y no vaya para atrás como parece que vamos en los últimos años? ¿Por qué le dicen eso sobre Huawei? Pues entre otras cosas porque Huawei por ley en China tiene la obligación de dar todos los datos que tenga al gobierno chino. Es decir, ¿le vas a dar todos los secretos de España al gobierno chino? ¿De verdad creemos que esa es una buena idea? ¿O es que, pues como venimos diciendo, hay otros intereses y las empresas o los contratos que tiene Zapatero por China tienen algo que ver? Pues se iba a reunir con ella esta semana o la semana que viene en La Mareta, también va a estar Zapatero, pues por algo. A mí me causa gracia porque unas declaraciones que dio Donald Trump, donde le hablaron de España y dijo, ese es uno de los BRICS. Y entonces hubo todo un escándalo en los medios de comunicación generalista, como que, Trump no sabe dónde queda España, Trump no sabe dónde. Sí lo sabe, y lo dice precisamente porque no es dónde estás, es cómo te comportas. Y España, hay que decir España, no se trata de exclusivamente el gobierno de España, porque así Su Majestad el Rey sea el jefe del Estado, quien administra es el gobierno de España y el Estado es una solución de continuidad. O sea, lo que haga ahorita, con eso va a cargar el que venga si es que viene alguien más, cosa que cada vez veo más difícil. Decimos en Venezuela que el que está picado de culebra se espanta cuando ve bejuco, que es una mata donde se enrollan las culebras, ¿no? Entonces es cómo se comporta. Y al final, lo que queda muy en evidencia es que no hay ni una clara definición de cuál es el interés nacional, ni hay una política exterior que sea consona con ese interés nacional. Porque si el interés nacional de España es desvincularse de los Estados Unidos, por los motivos que sea, porque Estados Unidos, su principal socio es Marruecos en el Estrecho y en esta zona, entonces tiene que haber una política exterior muy clara y muy bien definida. Pero al final España ni termina siendo un socio confiable de los Estados Unidos, es un bicho raro, más no tan raro, porque la Europa también tiene sus cosas con los chinos, ¿verdad? De hecho, hace un par de semanas creo que la señora von der Leyen se reunió con Xi Jinping, ¿verdad? Pero terminas de ser como que el bicho raro del club y para China no eres más que un peón, un utensilio. ¿Por qué? Porque China, a través de la obtención de datos, lo que verdaderamente quiere es aproximarse a la puerta de atrás de los Estados Unidos. Y es por eso que también Estados Unidos, en un informe reciente, dice que va a dejar de compartir inteligencia con España. Entonces, queda el país absolutamente desacreditado
se satisfacen unos intereses personalísimos o de grupos que nada tienen que ver con el interés nacional del Estado español y de sus nacionales, y quedas en una posición sumamente incómoda. Así Pedro Sánchez se vaya, que no va, desgraciadamente, no crean que yo pero no se va a ir la semana que viene. O sea, olvídense de eso. Nosotros tenemos, no sé si me pueda... Mire, en Miami hay un café que se llama Versace, que es en la 8ª Avenida, icónico de la comunidad cubana. Si usted va y ve unos viejitos de 80, de 90 años, ahí van a ver que todos tienen el dedito así. Tienen 60 años sentados en una mesa diciendo, hoy se cae Fidel, ¿verdad? Y entonces, de tantos años dándole así a la mesa, ya tienen el dedo así torcido. Lo mismo le pasa a los venezolanos en el arepazo, que es un negocio que está allá en Miami también. Entonces, hay que sacudirse antes de que a más de un español, y me incluyo porque yo ya no tengo para dónde ir, se nos quede el dedo así diciendo, hoy se cae Pedro Sánchez. Pero si eso llegase a suceder, el Estado español, la nación española en su conjunto, va a quedar en muy mala posición ante prácticamente todo el mundo, porque termina siendo un socio fiable para nadie. Bueno, pues de Huawei tenemos que hablar de tribunales, porque en muchos casos la realidad supera la ficción. Atención a este dato que publica hoy OK Diario sobre Traxatec, una de las empresas públicas, en este caso dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, en la que José Luis Ábalos enchufó a la que presuntamente era su sobrina, a Jessica Rodríguez. Según El Digital, 85 personas fueron despedidas en Traxatec en los últimos 5 años por absentismo laboral. Ya saben que Jessica estuvo medio año trabajando en esta empresa pública, cobrando pero sin trabajar. Ella misma lo reconoció en sede judicial. Les recordamos también que hubo trabajadores de esta empresa pública que fueron despedidos por denunciar esta situación. Más de 1,5 millones de españoles no van a trabajar. Según el último informe elaborado por Randstad sobre el primer trimestre del año, el absentismo laboral está aumentando de forma preocupante, con cifras nunca vistas. Son los niveles más altos desde la pandemia. Según los datos, el 1,5 millones de personas que faltaron al trabajo supuso un 4% más que el trimestre pasado, que se suman al más de 1 millón de personas que estuvieron de baja médica. Las comunidades autónomas más afectadas por el absentismo han sido País Vasco, Canarias y Cantabria, mientras que las cifras más bajas se localizan en Baleares, Madrid y Andalucía. Hay empresas que son muy severas con las faltas y el cumplimiento de las normas, como es el caso de la empresa pública estatal Grupo Traxa, que incluye su filial Traxatec, que ha tramitado 179 expedientes disciplinarios por absentismo laboral en los últimos 5 años, que han acabado en 85 despidos. Pero es curioso que esa supuesta mano dura con los protocolos disciplinarios no existió con Jessica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, a quien Traxatec pagó durante medio año y nunca fue a trabajar. Jessica Rodríguez confirmó en febrero ante el Tribunal Supremo que efectivamente estuvo en plantilla de 2 empresas públicas, Ineco y Traxatec, pero que no realizaba ninguna función, es decir, admitió cobrar sin trabajar. Un doble rasero que muestra una gran incoherencia en la empresa pública, dañando la confianza del resto y poniendo en cuestión el funcionamiento del sistema, donde desde luego no todos somos iguales. Eduardo, ¿qué te parece esto de Jessica Rodríguez? Bueno, a mí me parece surrealista que haya 85 personas despedidas por no ir a trabajar cuando hemos estado pagando a las sobrinas de Ábalos durante no sé cuánto tiempo. Por otro lado, me alegra de que, oye, si 85 personas no iban a trabajar y las estábamos pagando nosotros, pues mejor que estén en su casa a que sigan cobrando de lo que tú y yo generamos. O sea, pero vamos, los informes de esa empresa, internos me refiero, o sea, la auditoría tiene que ser muy seria la que tienen que hacer para bueno, según Óscar Puente estaban en regla, ¿no? No, Las auditorías de todas estas según empresas. Óscar Puente todo es maravilloso en este país, los trenes funcionan, llegan a tiempo, el AVE es un ejemplo y lo es, pero por lo que ha sido, no por lo que es ahora.
Eso sí, está ahí en su Twitter, ahí puesto todos los días, dando palos a todo el mundo, pero no se preocupa de lo que se tiene que preocupar, como por ejemplo de esto, de que 85 personas hayan tenido que ser despedidas porque no iban a trabajar y ahí nadie decía nada. Y los que decían, malo. Bueno, Jessica o Miss Asturias son algunas de las novias de Ábalos que hemos sabido, ha trascendido que han sido colocadas o enchufadas en empresas públicas, pero a saber cuánta otra gente, porque vamos, por los audios que estamos conociendo de Koldo García, este era un hombre que se dedicaba a colocar en empresas, en organismos públicos, a cualquiera que le pidiera o que le debiera un favor. Yo creo que Ábalos proyectó a través de eso su vocación sacerdotal, eso de sacar a las mujeres del mal camino, ¿no? Pues, Jessica terminó siendo odontóloga, ¿no? Sí, sí. Vale, sí. Pues entonces, que es de cachondeo. Pero mira, hemos tratado 3 o 4 temas. Entonces, uno escucha, el que está viendo, la pregunta que se tiene que hacer, ¿qué funciona? O sea, ¿qué es lo que está funcionando? Y el problema, y yo lo he dicho aquí en El Gato, en otras oportunidades, es que incluso tú haciendo el trabajo que estás haciendo, el equipo de redacción, investigando y todo esto, terminamos haciéndole el juego porque la gente, o sea, en Venezuela llamamos, se cura de espanto. ¿Ok? Entonces, hoy les dices algo gravísimo y no pasa nada. Mañana vienes con una peor aún. O sea, esta gente ha utilizado el dinero de nosotros para enchufar a las que... Yo no sé cuándo las hermanas de Ábalos parieron tanto, porque que se metió con 15 sobrinas en el parador de Teruel. Y eso lo pagaste tú. Y esto, me parece, como dice Eduardo, me parece maravilloso que si no van a trabajar, que los voten. Lo que me parece es que si ya saben que no van a trabajar, que de una vez no los contraten. Pero todo está enmarcado en la disfuncionalidad de un sistema que ya no da para más. Y que quienes pretenden salvarlo, porque no, es que ellos son muy malos. ¿No será que el sistema ya es disfuncional? Cumplió su misión en el momento, pero ya no da para más y que tenemos que pensar en otra forma de organizarnos, no solo en otros actores, sino en otra forma de organizarnos para que desaparezcan las Miss Asturias, no desaparezcan físicamente, por favor, para que no tengamos los casos de las Miss Asturias, de las Jessica, de no sé cuánto es la lista y cuánto más conoceremos en los audios que aún no conocemos. Bueno, pues díselo a Pedro Sánchez que según él está preparando alguna ley para regenerar el tema de la corrupción, que es uno de los compromisos que Claro, adquiere después. Qué bueno que lo sacas, porque esto es lo que va a pasar. Bueno, no voy a echar el cuento de la flor del trabajo, pero llegó verano, ¿verdad? Nos regresamos en septiembre. ¿Tú sabes cuál va a ser el tema en septiembre? Todas las cochinadas que tenga guardadas el PP, que si la financiación, que ya está archivado, pero igualito, que si la financiación ilegal de Vox, que si el novio de Ayuso, entonces buscarán a la mujer de Mañueco, y cuánta cosa haya. Todo eso, Sánchez estará de vacaciones, pero sus acólitos están trabajando muy diligentemente para que tengamos un septiembre bien cargadito de noticias. Y todas esas noticias nos van a llevar a hablar de cualquier cosa menos de Begoña, del Hermanísimo, de Ábalos, de Cerdán, de Koldo y de Sánchez y de Zapatero. Y nos la van a clavar y nos lo vamos a tragar. Y en eso están ahorita. Entonces hay que plantearse las cosas de otra manera porque como las hemos venido haciendo, no está funcionando. Bueno, de todos esos casos que mencionas, ha habido ciertos avances en estas últimas semanas de verano, poquitos, pero algunos ha habido y sobre todo en lo que se refiere a Santos Cerdán, el gran implicado y el gran protagonista de esta trama de corrupción conocida como caso Koldo. Cada vez conocemos más novedades que evidencian, que confirman ese vínculo que tenía con la constructora Servinavar, de la que, según se desprende del informe de la UCO, poseía el 45%. Según publica hoy The Objective,
Adif, esta constructora navarra, pagó 30.000 euros de una sola vez por el alquiler de ese lujoso ático del barrio madrileño de Chamberí en el primer año en el que estuvo Santos Cerdán, en noviembre de 2023. Según esta información, Servinavar habría abonado 30.000 euros por el primer año de alquiler y lo habría hecho directamente a la propietaria del inmueble. Los 2 años siguientes, en los que Santos Cerdán vivió ahí con su familia, lo habría hecho el propio dirigente de su bolsillo. Llama la atención el método, la forma en la que lo hacía, que lo destaca este artículo, y es que este pago se producía de una sola vez. Era un pago anual, que es algo poco común. Se confirman de esta manera informaciones que llevaba apuntando en publicaciones anteriores este diario, pero que ahora, como digo, han quedado confirmadas y aparecen dentro del informe de la Hacienda Navarra. ¿Qué hacía Santos Cerdán con ese dinero que se ahorró durante el primer año que disfrutó de ese lujoso ático de casi 160 metros cuadrados? Bueno, pues según consta también en las últimas informaciones de los agentes, se habría comprado, ojo, un Volvo valorado en 45.000 euros, nada más y nada menos. Cerdán solicitó un crédito para hacer frente a la compra de ese vehículo, eso fue lo que declaró él al Congreso. Sin embargo, ojo, en todos los registros aportados también por la Hacienda Navarra no aparece reflejada la contratación de ese préstamo. Sí aparece un crédito, pero que fue pedido en el año 2007, con lo cual todo apunta a que habría sido pagado con ese dinero que, como decimos, se ahorró durante esos años de pagar ese lujoso ático. El asunto de Servinavar y los vínculos de Santos Cerdán con Servinavar han sido negados en muchas ocasiones por el propio exdiputado, pero lo cierto es que cada vez aparecen más indicios que lo demuestran, ¿no? Y que es uno de los hilos de investigación de los que desde luego van a tirar los agentes en los próximos meses. Pedro. Yo le diría a cualquier votante socialista, ¿cuántos de vosotros ganáis 30.000 euros al año? ¿Cuántos de vosotros pueden pagar el alquiler de la caja de fósforos en donde están viviendo un año por adelantado? ¿Cuántos? Y estos lo hacen como si fuese cosa de la cotidianidad, sin ruborizarse ni un poco. Entonces, ¿quién en su sano juicio puede dudar de que cuántos otros funcionarios del Partido Socialista Obrero Español en cualquier nivel e instancia de la administración pública, en cualquier comunidad autónoma, no ha hecho el mismo tipo de negocio enchufando a la empresa del primo en un contrato en la alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué tan profundo es el cáncer y qué tan largo tiene que ser el bisturí para que nosotros retiremos esto del sistema español? Eduardo. Yo, la verdad es que, mira, con todo esto del piso, el que ha salido ganando realmente con que tengan a Cerdán, se haya tenido que ir de casa y tal y cual, ha sido el casero. Ahora lo han alquilado en 3.000 euros al mes. 3.000 euros al mes se salen en 36.000, ¿no? Pues 6.000 euros más al año. Luego dice Pedro Sánchez que la vivienda no hay ningún problema y que todo va bien, no tal. El que ha salido ganando ha sido el casero, con que la policía le haya detenido. Antes decíamos que con Puigdemont no vamos a saber lo que pasó. Con esto, por suerte, sí que vamos a saber lo que pasó. Sí que vamos a saber por qué Servinavar le pagaba la casa a Santos Cerdán. Esto sí que lo vamos a saber, porque hay un informe de la UCO está investigando, etcétera, etcétera. A lo mejor lo sabremos dentro de 10 años, porque la justicia en este país es como es, pero va a llegar un día en el que vamos a saber la verdad. Y eso, por lo menos, pues nos tenemos que quedar con un canto en los dientes de que, oye, pues sí, ahora, eso sí, por lo menos ha aprovechado lo que se ahorraba. El Volvo no sé cómo será, pero 45.000 euros no será un mal coche. No está nada mal, desde luego. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. A la vuelta volvemos, no se muevan.
Del Partido Socialista nos vamos ahora a hablar de Sumar, porque en las últimas horas es noticia la dimisión de uno de sus coordinadores y gurú económico de Yolanda Díaz. Hablamos de Carlos Martín. Él en las últimas horas, en su red social X, ha anunciado que el motivo de este cese es una cuestión de salud. Asegura que lleva teniendo problemas, da a entender, desde hace unas semanas, desde hace unos meses, y que ha decidido tomar esta decisión. Es llamativo porque Carlos Martín renuncia a su cargo como coordinador, pero va a seguir como diputado del Congreso por Sumar y además como portavoz económico. Se preguntarán ustedes por qué, si realmente uno está mal de salud, conservar algún cargo y dejar otros. Bueno, pues el verdadero motivo lo revelaban hoy varios medios de comunicación, y es que de dejar su escaño en el Congreso, la próxima persona en la lista no sería de Sumar, no sería de Yolanda Díaz, sería de Podemos. En concreto sería la madrileña Isa Serra la persona que entraría en el Congreso, dándoles un diputado más a los de Podemos. Perderían, por tanto, los de Sumar un escaño clave. Ya saben que las mayorías están muy ajustadas en la Cámara Baja en los últimos meses, y los de Podemos, que en las últimas votaciones han hecho mucho ruido, le han empañado varias posibles victorias a Pedro Sánchez, se quedarían con un diputado más. Desde luego, la irrelevancia de los de Yolanda Díaz cada vez es más palpable, ¿no? Y sobre todo que no quieren tener que ver nada con los de Pablo Iglesias. Bueno, lo primero que yo observo es que eso del gurú económico de Sumar, eso es un oxímoron, ¿no? O sea, así como un judío en la Meca, lanzando piedras contra... No hay gurú económico en Sumar. Sumar es un partido creado desde el poder. O sea, Sumar es un partido creado ya con Yolanda Díaz en el poder. Por lo cual no sería descabellado pensar que es un partido cuya financiación inicial ha procedido de la relación de la señora Yolanda Díaz con el poder, siendo así un partido que de entrada no debería existir. O sea, su nacimiento es cuando menos fraudulento. Pero el problema no es aún ese, el problema es que haya gente que les vote. Bueno, muy poquita, o sea, cada vez menos, yo creo. Siendo poquita, o sea, ¿qué hemos hecho mal para que eso que llaman la charocracia no se sientan orgullosas, sino avergonzadas de eso? Y le sigan votando al PSOE, yo diría que en cualquiera de sus etapas, pero en esta la más pútrida, a Podemos o a Sumar. O sea, ¿qué ha hecho mal España para que ese tipo de propuestas existan? Algo debemos haber hecho muy mal. Eduardo. ¿Vosotros os imagináis si en vez de ser un diputado de Sumar fuese un diputado del Partido Popular el que está enfermo, se aparta, pero se queda ahí chupando del bote? Vamos, tardarían 0, en salir y en decir y en tal. Si de verdad está enfermo, que se recupere, por supuesto, lo antes posible, que todo vaya bien. Desconozco qué es lo que le pasa, pero vamos, que por supuesto que se recupere lo antes posible. Ahora, ¿por qué no lo quitan? Pues porque, por lo que decías, están tan ajustadas las cuentas en cada votación en el Congreso, tienen que rascar a la mínima, de hecho quitar cosas del Pleno para que no se voten, para no obtener otra derrota más en el Congreso, que claro, quítale un diputado más. Vamos, o sea, ya no solo la decisión, ya no es solo de Yolanda Díaz, también por economía, porque el dinero iría para Podemos, no iría para Sumar, sino la decisión es de Pedro Sánchez. Bueno, la política valenciana recibía esta mañana una noticia delicada, y era el intento de suicidio del hasta hace unas semanas comisionado del Gobierno para la recuperación en Valencia de la Dana. Hablamos de José Ángel Batalla. Se acordarán de él porque hace semanas copó varios titulares después de que se abriese una investigación contra él por falsificar el título que luego le valió una carrera política en la Administración durante 40 años.
Esta mañana ha tenido que ser ingresado en el Hospital Valenciano de Llíria, después de que varios de sus vecinos allí en Eliana, en el que es su localidad natal, denunciasen y alertasen a las fuerzas de seguridad de un comportamiento extraño. En estos momentos, bueno, lo que sabemos es que ha tenido que ser ingresado de urgencia. Esperemos, desde aquí le mandamos un abrazo a sus familiares, que se recupere. Este asunto, bueno, pues ya sabéis los dos que se enmarca dentro de una batalla de titulitis que se ha abierto entre los partidos políticos en las últimas semanas. Empezó con Noelia Núñez. No queremos asimilar los casos porque son muy distintos, no tienen relación entre sí, pero desde luego este es un asunto, bueno, pues que está protagonizando muchos cruces de acusaciones entre los políticos, ¿no? El haber falsificado o el haber abultado sus estudios académicos. A escasos minutos de conocerse esta noticia, Diana Morant, que es la ministra de Universidades, la ministra de Ciencia y además la secretaria general allí en el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, bueno, pues le transmitía sus condolencias a la familia, pero llevaba este tema, que es tan trágico y tan triste, al terreno político, ¿no? De alguna manera lo relacionaba con una cacería política y mediática que decía ella que había sido, bueno, pues en las últimas semanas, pues, que ninguna persona la habría podido soportar, ¿no? No sé si vosotros queréis hacer algún comentario desde el respeto a esta noticia que hemos conocido en las últimas horas. No sé si hemos llevado esta crisis de la titulitis muy lejos, pero desde luego, bueno, no hay que olvidar pues, que los periodistas, porque se hablaba de cacería mediática, pues que al final tenemos que denunciar pues lo que son a todas luces delitos, pero bueno, no dejamos de empatizar con una persona pues, que al final pues, ha podido con él, ¿no? La presión por todas partes. Sí, en primer lugar, que gracias a Dios que no ha tenido éxito. Eso es lo primero y lo que debemos decir de esta noticia. Por suerte, se ha actuado pronto y sigue entre nosotros, porque esa nunca es la solución por la que se debe optar. A veces parece que es la vía fácil, pero no. Y lo que decía la ministra, lo que decías tú, a lo mejor los políticos en algunos momentos están sometidos a una presión extrema, pero es que también va en el cargo. Por suerte o por desgracia, cada uno en su profesión tiene sus condicionantes, y yo tengo presión por una cosa y tú la tienes por otra, y ellos tal. Hay que aprender pues, a sobrellevarlo de alguna manera. Probablemente a José Ángel se le habrá venido el mundo encima cuando le han descubierto todo lo que había montado, y no ha sabido cómo gestionar esa situación. Pero vamos, menos mal, por supuesto que no ha tenido éxito, y menos mal que no ha pasado nada y que no hubiésemos tenido a toda la izquierda aprovechando políticamente ese caso, porque seguro que habría pasado. Pedro, ¿tú qué opinas? Que la izquierda instrumentalice cualquier cosa así, so pena del dolor de otros, no sería extraño. Yo tuve alguna época que pensé que sí, que un político tiene que ser muy formado y tal. Un político tiene que saber rodearse de personas. Queda claro que, sea por el señor José Ángel, que le deseo la más pronta recuperación. Supongo que usted tendrá una hermosa familia, probablemente hasta nietos, y usted con títulos, sin títulos, tiene que vivir para ellos, para quienes lo quieren. Pero es muy ruin que tú... Ojo, pero no se aflige usted, don José Ángel, que Pepiño Blanco hizo más pasta que usted y tampoco estudió un carajo. Pero es muy ruin y te da una idea del grado de descomposición en que está tanto el sistema como la sociedad que les vota, que tú te pongas... que pasó lo de Noelia Núñez. Vale. A mí me parece muy bien que le haya pasado a Noelia.
más por cómo ella se comportó después de sus cargos que por ella. Pero te da una idea de cómo están las cosas cuando los que no han podido subir por la escalera normal terminan llegando montándose en ascensores a los cuales no deberían tener acceso. Entonces sí es deseable que un político estudie y haga el máster y haga el doctorado, pero también es cuestionable que haya gente que se dedique exclusivamente, que tiene la oportunidad de graduarse de la universidad, hacer inmediatamente el máster e inmediatamente hacer el doctorado y salir diciendo que es doctor y no tener experiencia ni regentando una administración de lotería. Entonces, el político debería tener esa habilidad de tener el carisma suficiente para enganchar, la inteligencia necesaria para organizar gente en torno a sí y el tino para que a esa gente que va a organizar sean los más idóneos. Entonces ahí sí tendrán que venir doctores, ingenieros, médicos. Ser médico no es ser un buen médico no es garantía de ser un buen administrador sanitario. Gestionar, tener experiencia en procesos logísticos probablemente sea incluso más, y si además de tener experiencia en procesos logísticos, tienes además experiencia como médico, seguramente serás un muy buen gestor de un hospital. Pero esa es la gente que tiene que buscar el político. Entonces, yo espero que sigan saliendo casos de falsa titulitis. Pero no tanto porque sea una cuestión relevante sino como para que más españoles se convenzan de qué tan mal están las cosas para que todos estos hayan podido engañarnos. Y que engañándonos, y que el engaño haya sido la herramienta para que hayan llegado. Bueno, tenemos que abrir la página internacional, aprovechando la presencia de Pedro en la mesa. Hablamos de El Salvador porque, desde luego, en el país, en Latinoamérica y también en Estados Unidos, están en estos momentos con mucha preocupación por la última reforma del presidente Nayib Bukele. Él lo que ha hecho en las últimas horas ha sido eliminar cualquier tipo de barrera al mandato presidencial y alargarlo de 5 a 6 años. Una maniobra que ha sido denunciada por la oposición, que no ha tardado en tachar de dictador a Bukele. Desde Estados Unidos creen que él está en su derecho de reformar las leyes y consideran que no debe hacerse comparaciones de este tipo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele reforma la Constitución. El motivo: poner una reelección presidencial indefinida, cambiar el mandato de 5 a 6 años y eliminar la segunda vuelta en las elecciones. Todo esto ha provocado una polémica en su país, donde la oposición lo llama dictador y avisan de la deriva autocrática del Estado. Así es que esto, como le dije dentro de la sesión plenaria, era la crónica de la muerte de la democracia anunciada. Los diputados mataron la democracia al tomar esta decisión. A Bukele parece darle igual. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Lo cierto es que este tipo de reformas constitucionales causan escozor en América Latina. Venezuela o Nicaragua también eliminaron los límites de mandatos. En los últimos meses, Bukele ha estado en varias polémicas: toquetear el Tribunal Supremo y destituir al fiscal que lo investiga por presunta corrupción y negociaciones con las pandillas. Pese a ello, ha conseguido reducir drásticamente los niveles de violencia que desangraban al país gracias a su mano dura contra las pandillas. Por ello tiene una popularidad de más del 80%. La Unión Europea toma nota de las reformas y para Estados Unidos no es un rasgo de dictador. Claro, los argumentos que están utilizando muchas personas para denunciar esta reforma legal de Bukele es que otros países que desde luego no tienen muy buena prensa, como son Nicaragua, como son Venezuela, que son claramente dictaduras, también lo tienen, ¿no, Pedro? Yo siempre insisto en algo que no vamos a entrar, que es la diferencia entre una dictadura y una tiranía. Dictadura la de Pinochet, la de Franco, la de Marcos Pérez Jiménez. Tiranías las de Nicaragua, las de Cuba, las de Venezuela. Yo nunca he confiado en el señor Bukele, jamás.
Me parece maravilloso que meta a todos los de las maras salvatruchas en la cárcel. Me parece estupendo. Bukele es un individuo que tiene unos ministros de papel y tiene detrás de él un gabinete conformado por venezolanos ex o aún partido Voluntad Popular. De eso, el partido de Lester Toledo, Sarajana y otro, el equipito que se llevó acá. Cuando aquí fracasó Ciudadanos, entonces se fueron. Por cierto, fue Víctor López, un consultor político español, quien dirigió la campaña de Bukele y luego Lester Toledo lo sacó del medio. Entonces, él tiene un gabinete paralelo, está conformado por esta gente. Eso no es un buen síntoma para ningún gobierno. Que tú contratas gente que viene de afuera, sí lo puedes, pero no que tengas a tus ministros de monigotes y que quienes te lleven las cuestiones sean. Bukele, básicamente, Bukele no hizo nada del otro mundo, él detectó un problema verdadero. Y ese problema, como aquello del teorema de Pareto, ¿verdad? Que el 20% de las causas, o sea, que tú resuelves el 80% de los problemas atendiendo al 20% de las causas. Pues en El Salvador la causa de prácticamente todos los problemas era la alta criminalidad producto de las bandas armadas. Fue a por un problema, lo resolvió y ya con eso la gente probablemente no tenía que cerrar el negocio a las 5 de la tarde, sino que ya lo pudo cerrar a las 9. Las otras personas pudieron, los agricultores ya no tenían que pagarle vacunas ni los agricultores y tal. Entonces se resolvieron muchos problemas atendiendo ese principalmente. ¿Tuvo la determinación de hacerlo? Sí. Ahora, esa reforma constitucional por la puerta de atrás fue lo que hizo Chávez con un referendo consultivo en el cual, primero con la reforma constitucional del año 99, donde extendió el periodo presidencial de 5 a 6 años y instauró la reelección inmediata para un periodo. Y después hizo otra reforma constitucional por vía referendo, que le fue rechazada, pero luego lo metió a través de la Asamblea, donde colocó la reelección indefinida. Entonces, por más que salgan personajes diciendo, al igual que en España, sí, es al igual que en España, lo cual no deja de ser muy ruin también que el señor Felipe González haya gobernado por 14 años o 16, no recuerdo. No deja de ser muy ruin también. Entonces, la democracia es o sencillamente no lo es. Porque uno de los principios de la democracia es la alternabilidad. Cuando tú vulneras ese principio, ya ponle otro nombre, pero no es democracia. Eduardo. Yo estoy de acuerdo con Trump en que Bukele tiene el derecho de proponer una reforma legislativa y cambiarlo, y si ahí sale aprobado, pues oye, pues habrá decidido su país. Ahora yo, igual que mi compañero, yo no estoy de acuerdo con que esto se haga. Ojalá todos los países tuvieran un tope presidencial de mandatos de 8 años, de 12 años, de los que sean, pero hasta aquí. Una persona no se puede extender más allá de 12 años, 15 como muchísimo. O sea, no, porque cuanto más tiempo esté una persona en el poder es más fácil que se corrompa. Y si se corrompe tan fácilmente en 2, 3 años, pues ya si estamos 15 años es que se crea un sistema de corrupción a su alrededor, sea quien sea y sea de un lado o sea de otro. O sea, eso le pasa al ser humano. Mira, la expresión es de uso cotidiano en España, así que no creo que... Decía Eisenhower, al parecer de Leonidas Trujillo, que era el dictador de la República Dominicana. Le decía, no recuerdo a quién, Eisenhower, pero es que el tipo es un hijo de puta. Y Eisenhower le responde, sí, pero es nuestro hijo de puta. Entonces pareciese, o sea, esos son los tonos. Mire, el derecho internacional, decía un profesor mío en la universidad, es una entelequia producto de las mentes calenturientas de algunas almas filantrópicas. Básicamente no sirve para nada. Y queda demostrado en que hay unos individuos que hacen unas cosas y al hegemón de turno o a la potencia de la región le parece estupendo y que otros lo hagan pues les parece malísimo. En cualquier caso está muy mal. Maduro ya ha gobernado más que Chávez.
El régimen chavista lleva, se dice rápido, 27 años y no veo su culminación, lamentablemente, en el cortísimo plazo. Creo que es un tema que falta, no sé si lo podremos tocar. Entonces, los intereses de cada país tienen que estar alineados con algunos principios. Queda demostrado que básicamente no existen esos principios a la hora de atender el interés de la política exterior de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Bueno, vamos... Perdona, termina, Pedro. Y lo que diga el gobierno de España va a ser básicamente irrelevante porque España, por desgracia, no pinta absolutamente nada en esto. No, desde luego España me parece que ni se ha manifestado al respecto. Vamos a hacer una pausa para publicidad y a la vuelta hablamos de Venezuela. Lo avanzábamos en titulares. Estados Unidos duplica a 50 millones la recompensa por arrestar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se trata de una cantidad inédita que hasta ahora solo se había reservado para terroristas internacionales, como es el caso de Osama Bin Laden. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela no están pasando por su mejor momento. Se mantienen esas negociaciones con Caracas, pero desde Estados Unidos no tienen ningún reparo en calificar a Nicolás Maduro como el dictador, como el narcotraficante más grande y más peligroso del mundo. Le atribuyen además el liderazgo del Cártel de los Soles, considerado por los Estados Unidos recientemente como una organización terrorista. En un comunicado, la administración Trump tampoco tiene reparos en acusarle de aferrarse al poder y negarse de nuevo a reconocerle como presidente legítimo de Venezuela. Pedro, por alusiones. Bueno, lo que pasa es que uno escucha estas noticias y parecen muy esperanzadoras, pero yo creo que yo lo dije siempre. Aquí me preguntaron una vez, ¿qué va a pasar en Venezuela? Y bueno, depende de lo que pase en los Estados Unidos. Pero esto lo que sí parece ser es que decimos en Venezuela, se está armando el muñeco. ¿Okay? En efecto, aquí hay cositas, notas al margen, ¿no? La gente esta de falta poco Venezuela, bueno, agarren al mercenario para el cual estuvieron recogiendo dinero y díganle que vaya y se mete en Venezuela y que cobre los 50 millones. Y devuélvanle el dinero a los pendejos que agarraron y le pusieron pasta ahí, que los engañaron. Cuando te digo que se está haciendo el muñeco, es que las cosas han ido sucediendo. Entonces, hubo el tema de los narcosobrinos, de los sobrinos de Cilia Flores, que estuvieron un montón de tiempo. Hubo el tema que estalló aquí en España a través de la publicación del libro de un señor llamado Emil Blasco, que se llamaba Boomerang Chávez, que eran las declaraciones de Leamsi Salazar, un ex escolta de la Casa Militar de Chávez, que terminó huyendo de Venezuela, le dio la entrevista a Emil Blasco aquí en España y ahora es testigo protegido en los Estados Unidos. Luego vino el tema de la detención del general Cliver Alcalá. Luego estuvo refugiado aquí en España con complicidad de no sabemos quiénes, y espero que algún día lo sepamos, el Pollo Carvajal, que finalmente es extraditado y hace aproximadamente un mes se declara culpable de conspirar para ingresar droga en los Estados Unidos a través de esa organización que semanas más tarde es nombrada por el Departamento de Estado organización terrorista llamada el Cartel y narcotraficante llamada el Cartel de los Soles. Y ahora viene, sin duda, una recompensa solo vista en casos de Osama Bin Laden. Entonces parece que se están como que juntando las piezas para tomar una decisión definitiva, que no creo que se tome en el cortísimo plazo porque Trump tiene muchos frentes abiertos. O sea, Trump en este momento tiene el problema palestino-israelí, tiene el problema de Ucrania y tiene que estabilizar dos cosas, la balanza de pago con el tema de los aranceles del comercio de Estados Unidos con el resto del planeta y tiene que sacar del medio al señor Jerome Powell, porque en lo que bajen los tipos de interés en los Estados Unidos,
se dispara un mercado del cual Trump sabe muchísimo, que es el mercado inmobiliario dentro de los Estados Unidos, y eso va a terminar de estabilizar la economía. Pero, lo dije, lo pueden buscar en mi canal de YouTube, desde el principio, yo sí creo que la administración Trump hará algo con el tema Venezuela ya durante el último año de mandato. En su último año tomará alguna decisión definitiva en cuanto al tema Venezuela. Y para eso se está armando ese muñeco. Recordemos que operaciones de este tipo se hicieron con Manuel Antonio Noriega en el Panamá, que por supuesto Panamá tenía una importancia muchísimo más crucial de la que pueda tener Venezuela, a pesar del petróleo, y era el canal por donde circula el comercio y las flotas militares de los Estados Unidos de un océano a otro. Lo hizo con Pablo Escobar Gaviria en Colombia, de modo que no sería una operación ajena a lo que ha hecho Estados Unidos en el pasado, pero que tienen que seguir sumando elementos para que los lleve a una coyuntura definitiva. Bueno, pues nos dejas un titular interesante, que Donald Trump en su último año de mandato va a tomar alguna decisión crucial respecto a Caracas, a Venezuela. Eduardo, ¿tú cómo ves este movimiento de Estados Unidos? Ojalá tenga razón. Yo este movimiento lo veo un poco como un paripé, la verdad, porque no creo que tenga ningún tipo de influencia que porque le paguen a alguien 25 o 50 millones de dólares vaya a ir con la cabeza de Maduro como si fuera una película de Sylvester Stallone al despacho Oval de Trump. O sea, esto no va. ¿Quieres hacer de verdad algo para quitar a Maduro? Interviene de verdad. Olvídate de los frentes que tienes abiertos o déjalo para dentro de un tiempo. Pero interviene de verdad. Entra en Venezuela y saca a un presidente que no reconoces tú y que no reconoce la gran mayoría de los países del mundo. Por algo, porque el fraude electoral fue tan grande, tan sublime, que es que ya, vamos, más allá de Cuba y 3 o 4 más, es que nadie reconoce la legitimidad de Maduro. Eso es relativo y eso es en realidad una de las grandes farsas de la política internacional y del sistema internacional, porque de la boca para afuera no lo reconocen, pero siguen funcionando sus embajadas en Venezuela. No es que dejaron al agregado de negocio y solamente tienen funciones consulares, es que está el embajador allá. El embajador de Francia en Venezuela tuvo una actividad, creo que ya no es el mismo, fortísima a favor de la oposición, y mientras tanto Maduro estuvo aquí en Europa, no recuerdo en qué cumbre, no sé si fue en la del clima de no sé hace cuántos años, abrazado con Macron, que sigue teniendo embajada allá. Recordemos que a través del gobierno de España se lleva a Delcy Rodríguez a reunirse con Ursula von der Leyen, con la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, mira, hubo sí una reacción muy fuerte cuando el otro farsante Juan Guaidó, se juramentó y fue primero Almagro en la OEA y inmediatamente Trump. Hubo un bloque de 60 países que desconocieron a Nicolás Maduro, corte de relaciones diplomáticas y todo lo demás. Ya después de que a estos paniaguados que tenemos nosotros en la oposición venezolana no tuvieron la visión de trascendencia, o sea, eso yo acabo de hablar de que un político tiene que tener capacidad de gestión y tal, pero tiene que tener también visión de trascendencia, de yo me las voy a jugar, pero voy a pasar a la historia. Y se bajaron las aguas, pues bueno, pues pasó lo que pasó. Y Maduro sigue, en Venezuela sigue existiendo una tiranía, reitero, no es una dictadura, es una tiranía absolutamente oprobiosa. Por cierto, recomiendo leer, te lo voy a hacer llegar, no sé si será de interés del debate, el informe de la Fundación Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela. Porque después de esas elecciones del 28 de julio ha habido una gran oleada de detenciones arbitrarias y todo lo demás, y llegaron a 1000 y pico el número de presos políticos. Pero siempre, durante toda la tiranía, el mayor número de presos políticos han sido militares. Entonces, esta fundación en particular la dirige Molly de la Sota, que es hermana de un compañero mío de promoción que estuvo
torturado y preso durante 5 años. O sea, no solo preso, sino que vilmente torturado, que se llama Luis de la Sota Quiroga, y acaban de publicar el informe con el resumen de los datos hasta el año de 2024, te lo voy a hacer llegar. Bueno, no me gustaría terminar esta tertulia sin pediros vuestra opinión por el asunto de Jumilla, de Murcia y ese acuerdo del Partido Popular y Vox para prohibir los festejos musulmanes en las instalaciones deportivas municipales. Fue anunciado en el día de ayer y responde pues, a un acuerdo entre ambos partidos en el marco de la negociación de los presupuestos. Ya saben que el Partido Popular negocia allí en minoría. Vox ha sacado pecho de este asunto. El Partido Popular ha intentado escapar la polémica, asegurando pues que se trata simplemente, en ningún momento se hace mención a la comunidad musulmana, simplemente se trata pues de que las instalaciones deportivas municipales sean utilizadas para el fin para el que fueron creadas, no para albergar otro tipo de actos. Estamos viendo en pantalla un tuit de Santiago Abascal. Esta mañana se ha pronunciado por primera vez por este asunto. Saben que en las últimas horas la polémica se ha centrado en un tema puramente constitucional, ¿no? Si prohibir ciertas manifestaciones religiosas va en contra o no de la libertad religiosa protegida en la Constitución. Él asegura que este no es el debate, que el debate es la entrada en España de prácticas antidemocráticas que están detrás de una religión, el Islam, que más que una religión es una ideología muy extrema que está haciendo entrar en España pues, prácticas como pueden ser la ablación femenina, como pueden ser la persecución de los homosexuales, los matrimonios forzosos y que en definitiva pues que no casan con nuestros valores y con nuestra historia y tradición. Él apunta directamente al Partido Popular y al Partido Socialista por propiciar la entrada del Islam en España bajo la bandera, la presunta bandera de la libertad religiosa. Me gustaría saber qué opináis vosotros al respecto, Eduardo. Pues mira, me alegra que lo hayas dejado para lo último, porque si vemos televisión española parece que no ha pasado nada más importante en los últimos 6 meses en este país que este caso, la verdad. Y yo es que lo veo una polémica absolutamente absurda, la típica que tenemos todos los agostos. No ha pasado absolutamente nada. El ayuntamiento lo que ha hecho ha sido decir que dentro de unas instalaciones deportivas no se hacen según qué tipo de actividades. Punto. Es que no habla de religión, no habla de musulmanes. Bueno, esa es la enmienda que ha puesto el Partido Popular, pero lo que sí sabemos y se ha publicado en medios es que esto parte de una moción de Vox que habla clarísimamente. Claro, pero luego lo que se aprueba. Bueno, pero sabemos cuáles son las... El origen y las finalidades y lo que querían hacer, sí. Otra cosa es que el Partido Popular lo intente maquillar, pero yo creo que está claro y que al final, bueno, pues que Vox no se esconde en ese sentido, ¿no? Y de la inmigración está haciendo de la lucha contra la inmigración ilegal su gran bandera. Yo sí que creo que nosotros como españoles tenemos que defender nuestras costumbres y nuestra cultura y extenderla más allá. A mí me parece muy bien que venga alguien, inmigrantes que vengan a trabajar, que vengan legalmente y que se adapten a las costumbres que tenemos nosotros en este país. No al revés, como pasa en muchos sitios, por desgracia, de este país, que parece que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a los que vienen de fuera. Yo no creo que deba ser así. Y con algunas culturas es más fácil que se adapten que otras. Eso también, a lo mejor hay que mirar el porqué. O sea, Bueno, esto es medio en chiste, medio en broma. Lo que pasa es que tú sabes que el PP es como Rorro. Tú sabes que Rorro Rorro se hizo famosa. Oye, a Pablo le apetece tal cosa, y entonces terminaron invitándolo a la televisión. Sí. Y entonces la respuesta que dio es, no, mira, yo soy muy feminista. Pero bueno, es que a mí me gusta cocinar. O sea, no, mira, a mí me gusta cocinar. Yo sí soy así, chico. Entonces, ¿sabes qué? El problema es que todos esos, ¿cómo se llaman? Mamporreros, palmeros, que están ahorita escandalizados y tal, todos ustedes dicen lo que dicen, cuerdecretinos, precisamente porque han disfrutado de una religión que ha permitido la evolución de una serie de derechos que ustedes tienen. Y esa es la religión católica. Y todo esto, que no, que yo soy ateo, que soy agnóstico. Cuando estén montados en un avión y se esté cayendo, lo primero que van a decir es Padre nuestro que están en el cielo. Porque en eso fueron criados. Y tanto fueron criados que esa es la identidad de este país. La seña de identidad de España por muchísimo tiempo ha sido el catolicismo.
Entonces, tú puedes venir, yo sé que ustedes se la dan de posmodernos, Ramón Espinari, Sar Santolaya y toda esa gente que se la dan de posmodernos, pero ustedes han sido criados bajo ese signo. Y ustedes quieren, por vía de positivismo jurídico, sí, el Estado español, según la Constitución, es laico, pero la identidad nacional no. ¿Ok? Entonces, a mí sí me parece estupendo que si quieren degollar un cordero, vayan y lo hagan en el patio de su casa. Me parece magnífico, maravilloso. No tengo problema con eso. Yo, que nací en Venezuela, ¿verdad? Yo como hallaca, ¿verdad? En diciembre. Y yo si quiero comer hallacas tengo que hacerlas en mi casa. Pero si a mí me invitan, no sé si... no, que la comida de los tertulianos y tal. Mira, ven acá, no... yo tengo que comer hallaca, pues si no, no es diciembre para mí. Bueno, entonces váyase para su casa y las come. A mí sí me parece estupendo que se preserve más, pero lo que están alegando, la identidad. Lo que están alegando los que están en contra de esta medida es que al final pues vulnera la Constitución de alguna manera, que recoge que todo este tipo de manifestaciones... Para nada, ya te estoy diciendo que si quieres agarrar y degollar a un cordero, hágalo en el patio de su casa. Magnífico. Aquí salieron a incendiar las calles porque Rajoy mandó a matar a Excalibur. Mandó a sacrificar a Excalibur. ¡Ay, pobre perro! Pero entonces agarran y se meten en un polideportivo donde van chavales a jugar fútbol, no sé si habrá niñas haciendo gimnasia rítmica y pondrán las manos y degollan a 20, 30, 50, no sé a cuántos corderos. Maravilloso. Eso es su cultura. Por favor, vamos a dejar de ser cretinos, ¿verdad? Que es lo más suavecito que se me ocurre decirle. Bueno, pues Pedro, Eduardo, muchísimas gracias por vuestras aportaciones a este programa. Nosotros nos despedimos, nos vamos de vacaciones, pero volvemos la semana del 25 de agosto. Yo les espero y me van a permitir la cuña de publicidad. Este domingo en A Primer Plano hablaremos sobre lo que está pasando en los trenes, un asunto que seguro que a más de uno le toca muy de cerca. Volvemos el 25, que disfruten y que descansen. Muchas gracias.